Hola a todos, tengan todos un muy buen día. Les damos la bienvenida a este ciclo de charlas de neurociencias. Esta es la tercera y última charla del ciclo, en los que exponen Andrés Luco y Luz Angélica Fredes, a quienes ya estoy viendo en pantalla. Hola, buenos días, ¿cómo están? Em, les, Hola Andrés, les Hola, buenos días. agradecemos a todos los asistentes que nos acompañan esta mañana, este día viernes con sol. Em, les estoy dejando en el chat los enlaces de las dos primeras charlas para que las puedan ver, están grabadas y subidas a nuestro canal de YouTube. Y hoy día entonces vamos a tener esta tercera charla titulada Usando la PNL para liderar a mi equipo comercial. Como les contaba, quienes presentan son Andrés Luco y Luz Angélica Fredes. Andrés es ingeniero civil industrial eléctrico y magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y PDE de la Universidad de los Andes. Su experiencia laboral es de más de 14 años en cargos gerenciales de empresas de retail, industriales y de servicios, y Andrés es mentor de negocios, empresario y director de empresas. Por su parte, Luz Angélica es ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales, trainer y máster en programación neurolingüística. Ella tiene una experiencia laboral con más de 15 años en cargos gerenciales en el mercado automotor, más de 8 años como empresaria, 4 años como directora empresarial y tiene más de 800 horas como coach en programación neurolingüística enfocado en personas y empresas. Los invitamos a todos a hacer sus preguntas a través del chat, marcando la opción todos. Así Andrés y Luz Angélica las van a poder responder al finalizar la charla. Nosotros las vamos a ir juntando y al finalizar vamos a leer las que sean más atingentes al tema. Y como les decía, esta charla también está siendo grabada, entonces también va a quedar en nuestro canal de YouTube y ahí van a poder ver las tres charlas de este ciclo. Eso, sin más que decir, Andrés y Luz Angélica, los dejo con la presentación. Perfecto, muchas gracias, Nicole, por la bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Justamente hoy día es la tercera charla de este ciclo, donde vamos a hablar de cómo usar esto de la programación neurolingüística que hemos estado revisando para poder liderar apropiadamente a mi equipo comercial. Luz Angélica Fredes, nuestra experta en programación neurolingüística, va a profundizar después en cada una de las cosas que yo voy a ir mencionando en el proceso en el transcurso de esta charla. Entonces, lo primero que vamos a hacer, me gustaría hablar de liderazgo y de comunicación, que son componentes importantes para poder, de una u otra forma, poder liderar apropiadamente a nuestro equipo. Y para eso nos tenemos que preocupar de utilizar, conocer lo que es la escucha activa. Lo primero que tenemos que hacer para escuchar activamente es prepararnos, elegir un buen lugar, elegir un buen momento, recopilar cierta información de nuestro interlocutor, presentarnos y prepararnos para estar predispuestos con actitud positiva hacia la escucha. Después de eso, segundo paso es preocuparnos de la mirada, preocuparnos de la postura, de la posición, respetar distancias personales, una presentación apropiada, fijar la mirada en los ojos de la persona con la que estamos relacionándonos, hablando. Tenemos que reforzar a nuestro interlocutor, que nos vaya contando experiencias, que se vaya abriendo, con refuerzos positivos, con palabras como sí, claro, usando paráfrasis. Angélica va a profundizar un poco en estos temas, usando las preguntas en forma correcta. ¿Para qué? Para que nuestro interlocutor nos vaya contando más cosas, en más profundidad, profundizar en los temas que a nosotros nos interesa empezar a entender. Usar los silencios. ¿Para qué? Para hacer que nuestro interlocutor, o darle espacio para que pueda pensar, para que pueda hablar. Y finalmente preocuparnos también de las expresiones principalmente faciales. Tenemos que observar el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es muy importante en el proceso de comunicación, porque con eso expresamos nuestras emociones reales, nuestras actitudes, nuestro estado interior. Y por lo tanto, también al poder mirar cómo se comporta nuestra contraparte
escuchar lo que nos está diciendo nos permite entender un poco qué es lo que nos quiere transmitir. Los gestos corporales, expresiones faciales, la forma en que habla también son importantes. Paso siguiente es obtener las ideas principales, prepararnos mental, físicamente, con la posición adecuada, fijar las miradas, como les decía, usando técnicas de escucha activa. ¿Para qué? Para poder recolectar las ideas principales que nos quieren transmitir. Y lo importante no es solo oír, sino que además lo que yo tengo que hacer, tengo que interpretar. O sea, al mirar este lenguaje no verbal, al poder escuchar apropiadamente las palabras que me está diciendo, yo puedo empezar a percibir el mensaje de fondo que me está entregando. Y finalmente, retroalimentar. ¿Para qué? Para asegurarnos que hemos entendido correctamente lo que nos está diciendo, resumiendo algunas ideas principales de lo que nos quiere decir. Ahora, esta retroalimentación puede ser verbal, o también puede ser no verbal. Entonces, la invitación es que para que tengamos un proceso de escucha activa consecuente, productivo, usemos estas técnicas de preparación. Ahora, hay algunos pasos para poder mejorar esta escucha activa. Lo primero es no juzgar. Nosotros tendemos a sacar conclusiones, tendemos a juzgar a la otra persona. Evitar eso. No dar consejos, sino que dejar que el otro hable. Solo necesitamos, o cuando estamos ejerciendo la escucha activa, solo la otra contraparte necesita que lo escuchemos. No que hablemos, no que opinemos. Ahora, si eventualmente yo quisiera dar una opinión, le puedo pedir permiso para poder hacerlo. Interrumpir solo cuando sea imprescindible. ¿Por qué? Porque si no le estoy diciendo que lo que yo tengo que decir es mucho más importante que lo que él o esa persona me está transmitiendo. Por lo tanto, eso no contribuye a la escucha activa. Y de una u otra forma, lo que tenemos que hacer es que nuestro interlocutor es el que tiene que guiar la conversación. Hacer referencia a detalles que vaya recordando. ¿Por qué? Porque eso me genera empatía, demuestra que estuve consciente, que estuve de una otra forma preocupado de las cosas que me ha ido mencionando, tanto hoy como en conversaciones anteriores. Muestra que le presté atención, muestra que realmente me preocupa. Redirigir la conversación cuando sea necesario. Otro paso, ¿por qué? Porque es muy probable que cuando empecemos a conversar, se nos vaya la conversación hacia en otra dirección, algo que no contribuya a resolver o a entender lo que realmente estamos buscando o lo que deseamos. Repite, en la medida que yo voy repitiendo lo que he escuchado, también voy mostrándole a mi interlocutor que estoy entendiendo lo que me está diciendo. Repetir 3 o 4 palabras al final de la frase nos ayuda a generar esta empatía, esta cercanía. Reflejar sentimiento. ¿Para qué? Para que de alguna manera se vaya abriendo. En la medida en que yo voy, mediante la programación neurolingüística, que también lo va a comentar Luz Angélica en unos minutos más, yo voy generando esta empatía, esta conexión que hace que se abra mucho más. ¿Para qué? Para que pueda clarificar sus pensamientos. Ayudarlo a hacerle las preguntas correctas, las preguntas abiertas. ¿Para qué? Para que nuestro interlocutor pueda expresarse de una mejor manera. Usar refuerzo, el lenguaje corporal como refuerzo positivo. ¿Cómo? Usando palabras como, sí, mira, te entiendo, te comprendo. Acercando a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para mostrar cercanía, una postura abierta, no cerrada, que también lo va a comentar. Es parte de la estrategia de programación neurolingüística que va a comentar Luz Angélica. Y expresar algunas expresiones faciales. Y hay errores típicos que también tenemos que evitar. ¿Cómo? Minimizar lo que nos está diciendo, de otra forma mostrar o usar frases compasivas, o no dejarlo terminar ciertas palabras, ciertas expresiones que nos está transmitiendo. Entonces, con estos 10 pasos podemos mejorar este proceso de perspectiva que estábamos conversando hace unos minutos. Ahora, esto es respecto a la comunicación. ¿Qué pasa con el liderazgo? Un líder, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que primero hacer que nazca un equipo. Tiene que definir objetivos, organizar ciertas tareas, fijar las reglas. No solo hacer que nazca, sino que además debe mantenerlo con vida, vigente, fomentando la participación, que el equipo esté motivado, entregar información que de una manera haga que el equipo funcione. Y además preocuparse de que ese equipo también vaya creciendo, fomentando
metas comunes, fomentando la unión entre los distintos participantes, que se vayan conociendo, que se genere cercanía, empatía, compromiso, etc. Ahora, hay varios estilos de liderazgo. El primero es el positivo, que básicamente dice, bueno, haz lo que yo digo. ¿Sí? Esto genera respuesta inmediata a las personas y hace que las cosas pasen, pero obviamente va generando resistencia en el tiempo. Después tenemos el autoritario, que es el visionario, es decir, oye, ven conmigo, vamos hacia allá. Entonces, focalizando en objetivos de largo plazo, de manera de poder mostrarle a cada persona cómo va contribuyendo a lograr esta gran visión que tenemos. El siguiente es el afiliativo, que se preocupa mucho de las personas. Las personas están primero, hay que apoyarlas en procesos que son rutinarios, en procesos que son estresantes, y eso va consiguiendo cierta lealtad, cierta afinidad, cierto respaldo de las personas. Después tenemos el estilo democrático. ¿Qué hace el estilo democrático? El estilo democrático básicamente es, pregunta, bueno, ¿qué piensa el resto? ¿Sí? Entonces vamos empoderando a las personas para que nos vayan apoyando, vayan tomando ciertas decisiones. El problema es que esto puede generarnos en algunos casos alguna confusión o conflicto si es que no está bien claro el foco final, el objetivo. El paso siguiente es el imitativo, es decir, cópiame, hazlo como yo lo estoy haciendo. Esto funciona muy bien con personas que son automotivadas. Tenemos el estilo de coaching, que básicamente es, mira, vamos probando esto y veamos cómo funciona. Básicamente acá voy vinculando a las personas, a sus intereses, con sus planes de carrera, con sus proyecciones de largo plazo, con su trabajo diario. Entonces, ¿cuál es el estilo que queremos o que tenemos que adoptar? Da lo mismo, cada uno elige el que más le acomoda. Lo importante es preocuparnos de entender cada uno de ellos, cuáles son sus ventajas, desventajas y por lo tanto, de alguna manera también, aplicarlo correctamente. Ahora, ¿qué pasa con los equipos de trabajo? Entonces, ya sabemos que hay que tener un buen líder, ese líder tiene que comunicar apropiadamente. Bueno, ¿qué pasa con los equipos propiamente tal? El equipo tiene varias etapas. La primera etapa, que le podemos llamar afiliación, es cuando el equipo empieza a armarse. Los miembros empiezan poco a poco a conocer entre sí, empiezan a conocer a sus compañeros, hay cierta inseguridad de qué es lo que hace el otro, nos vamos aceptando de forma gradual. Y el liderazgo, bueno, es cuestionable, el equipo está empezando. El segundo paso es el poder. Básicamente, acá lo que tenemos que hacer, el grupo ya empieza a funcionar como un equipo, se empieza a generar confianza, empieza a haber un poco más de dinamismo. ¿Cuál es el rol del líder en cada uno? En la primera etapa, en la etapa de afiliación, el líder es un líder positivo, que tiene que alentar a los miembros a participar, a expresar sus ideas, a contribuir al grupo. Y en el segundo, básicamente esta contribución que ya se empieza a dar, el líder lo que tiene que hacer es empezar a estimularlos para que compartan aún más, pero además moderar en ciertos límites, ir retroalimentando conductas para que el equipo empiece a funcionar de una manera mucho más ordenada. El tercer paso es la realización, donde ya hay ciertos procesos que se están usando, el equipo ya trabaja de una manera mucho más integrada, se van resolviendo problemas en forma eficiente, oportuna, y además hay un aporte, claramente tanto individual como colectivo, para que las cosas vayan pasando. Y el líder aquí, básicamente, toma un rol de facilitador, donde va facilitando procesos, facilitando herramientas, facilitando el proceso de la toma de decisiones y va apoyando al equipo para que vayan avanzando en la meta que se planteó, ¿sí? De manera de que también se armen planes, programas, planes de acción que de alguna manera hagan que el equipo vaya funcionando y vaya avanzando. Y finalmente, la última etapa del equipo es la etapa de la madurez. ¿Qué pasa en la etapa de la madurez? Ya el equipo funciona solo ante retos, ya se conocen, cada uno sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, y por lo tanto aquí el líder toma un rol un poco más de fuera, más de consultor, más de asesor, más de catalizador, va turnando el liderazgo entre los distintos miembros y va orquestando el equipo para que funcione de la forma apropiada. Entonces, si usted se fija en este líder que estamos hablando,
en la medida que va conociendo su equipo y también va entendiendo en qué etapa está, debe ir tomando ciertos roles, ciertas actitudes que hacen que el equipo vaya funcionando de una mejor manera. Nunca dejando de lado los estilos de liderazgo de cada uno y además las herramientas de comunicación y escucha activa que estuvimos conversando hace un rato atrás. Ahora, para que este equipo que ya funciona, ya está armado, ya está andando, ¿cierto?, sea un equipo comprometido, tienen que ocurrir básicamente 6 cosas. Lo primero es que tiene que haber un liderazgo fuerte, que es parte de lo que hemos estado hablando. El líder, de una manera, apoya el crecimiento profesional y personal de cada uno de los miembros y hace que el grupo vaya funcionando, el equipo vaya funcionando. Tiene que haber metas, objetivos comunes, concretos, y eso se tienen que compartir entre los miembros y los tienen que entender y tienen que estar también dentro de su ADN, de manera que vayan avanzando y remando todos hacia el mismo lado. Con reglas bien claras, qué se puede y qué no se puede hacer, cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros, cómo contribuye cada uno de los miembros. También tienen que estar claros, porque si no, cada uno rema para su lado, tal vez con la mejor intención, pero el equipo no va avanzando en la dirección que se espera. Tiene que haber planes de acción claros, concretos, precisos. Ojalá un plan de largo plazo, pero también planes de acción de corto plazo, no más allá de 90 días, que nos permitan tener resultados rápidos en lo que esperamos que el equipo haga, ¿cierto? Tenemos que permitir que la gente se aprenda, que se empodere, que se equivoque, que aprenda esos errores y que se haga responsable. Entonces, un equipo donde no hay empoderamiento, donde los miembros no están empoderados, no están focalizados, probablemente no va a funcionar. Y eso implica que también tenemos que tener un espíritu de equipo, tiene que haber involucramiento, uno se tiene que ayudar a otro. Entonces tenemos que tener miembros que realmente estén de alguna manera bien afianzados para que este equipo funcione apropiadamente. Ahora, ¿cuáles son las 6 C un poco en esta línea, ¿cierto?, del trabajo en equipo? Lo primero es la confianza. Tengo que creer en el resto de mis compañeros, tengo que anteponer los éxitos del equipo sobre los éxitos personales para que el equipo vaya avanzando. Tenemos complementariedad, o sea, cada uno domina ciertas áreas, tiene ciertas experiencias y las pone a disposición del equipo. Cuando esas experiencias se empiezan a complementar, el equipo empieza a andar apropiadamente. Hay ciertos conocimientos, vivencias, hechos, experiencias de cada una de las personas y eso hace que también podamos poner a la disposición del equipo y el equipo vaya avanzando, vaya utilizando esos conocimientos para tener un mejor desempeño. Tenemos que tener también cooperación entre los miembros. La experiencia de cada uno aporta a los objetivos finales. Vamos cooperando, vamos avanzando, vamos trabajando como un todo. El compromiso, de manera de aportar lo mejor de mí mismo para que este equipo funcione. Cada una de las personas debe aportar lo mejor de sí para obtener los mejores resultados. Y último, pero no menos importante, es la coordinación. Es decir, tiene que haber un líder que haga que el equipo funcione de una manera ordenada, coordinada, organizada. Entonces, ya tenemos un equipo de trabajo, ya sabemos cómo armar este equipo para que funcione apropiadamente, tenemos ciertos estilos de liderazgo y tenemos ciertas herramientas de comunicación que hace que el equipo vaya coordinándose y armando y avanzando en la línea que se espera. Ahora, ¿cómo defino ciertas metas? O sea, tengo que tener el grupo, el equipo de trabajo, tiene que ser ciertas metas. Y sobre todo cuando hablamos de equipos comerciales, la meta es súper simple, es súper clara. Tenemos que tener un cierto nivel de venta, un cierto nivel de rentabilidad. Y no solo la meta, sino que también tenemos que tener el incentivo apropiado. ¿Para qué? Para que cada uno esté motivado a venir avanzando de la mejor manera. Y las metas, cuando hablamos de metas, las metas tienen que tener una estructura SMART. ¿Qué es esto? Son metas que deben ser concretas, específicas, deben ser claras, tienen que ser visibles, todo el mundo las tiene que poder conocer, tienen que ser medibles, tienen que haber un sistema de indicadores que me permita medir en forma periódica el avance para poder hacer las correcciones que se necesiten. Tienen que ser alcanzables, de manera que el equipo esté motivado, esté comprometido y logre ir avanzando en el sentido que queremos. Si ponemos metas demasiado altas,
lo que va a pasar es que nuestro equipo se va a desmotivar. Tiene que ser con resultados claros, tiene que ser realista, con resultados concretos para la empresa y que se puedan alcanzar con los recursos que la empresa tiene, con las condiciones que la empresa tiene. ¿Para qué? Para poder también, de alguna manera, aterrizar esta gran meta a algo, un objetivo concreto. Y en un tiempo determinado. De manera que, si no son solo buenas intenciones, tenemos que tener un tiempo, un responsable, concreto, para efectivamente ir avanzando en este cumplimiento que queremos lograr. Entonces tenemos tenemos metas que tienen que tener esta estructura, si no son solo buenas intenciones. Ahora, una vez que tenemos las metas, tenemos que armar un sistema de incentivos para poder recompensar a la gente que vaya, el que las vaya cumpliendo, que las vaya alcanzando. ¿Cómo debería ser un sistema de incentivos? Bueno, lo primero, como habíamos conversado, es establecer ciertas metas. Tener un presupuesto claro para poder, de alguna manera, aplicar estos incentivos. Porque si no lo tengo, ¿cómo voy a cumplir con lo que me estoy proponiendo? Tiene que haber equipos de trabajo que de alguna manera también estén comprometidos, tengan sus metas, vayan avanzando, que se complementen entre sí, ¿cierto? Tenemos que tener reportes de seguimiento, indicadores, para saber cómo vamos y para poder tomar las acciones necesarias para corregir el camino. En la medida que tenemos metas de corto plazo, alcanzables, un poco en la forma que teníamos, que comentamos unas láminas atrás, también podemos avanzar y hacer las correcciones que necesitemos. Y con un líder que funcione, un líder positivo, un líder que entregue soporte, un líder que habilite el equipo, un líder que, como veíamos antes, conozca en qué etapa está su equipo de trabajo y por lo tanto también pueda tomar las acciones de mejora necesarias, las acciones motivacionales, de capacitación o lo que sea, para que este equipo vaya de alguna u otra forma también avanzando y cumpliendo con las cosas que se van definiendo. Una vez que tenemos las tareas, las metas concretas, el equipo de trabajo correcto, lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a delegar ciertas tareas, delegar las cosas. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo todo. Entonces, en la medida que el equipo está cohesionado, en la medida que el equipo funciona apropiadamente, en la medida que el equipo está comprometido, podemos ir delegando ciertas tareas, empoderando a los miembros del equipo para que puedan hacerse responsables y hacerse cargo de las cosas que están haciendo. ¿Cómo delego? Aquí hay 9 pasos, una secuencia de 9 pasos para poder delegar apropiadamente. Lo primero es definir la tarea. ¿Cuál es? ¿Ya? Un poco con los criterios que habíamos hablado. Lo segundo, ¿qué? ¿A quién se la voy a delegar? ¿Tiene las habilidades, las competencias, las inquietudes, los conocimientos para poder cumplir con esta tarea? Por lo tanto, tengo que evaluar estas habilidades, las personas, los equipos. ¿Por qué? Porque tengo que buscar a la gente idónea para hacer ciertas tareas específicas. Después, tengo que, para poder delegar, tengo que explicar a cada una de las personas por qué esa tarea es importante, cómo su tarea, lo que se le estoy delegando, cumple con el objetivo de largo plazo de la empresa, cumple con el objetivo de largo plazo de la empresa, del grupo, ¿sí? Mostrando claramente cuáles son los resultados que yo espero. Enfoquémonos en el resultado, enfoquémonos en qué es lo que yo quiero lograr. ¿Por qué? Porque eso también me permite que la persona pueda modificar la forma en que lo está haciendo, pero siempre con el resultado final. Revisar los recursos que se requieren para poder cumplir con eso. Tengo que entregar los recursos, ya sea capacitación o lo que fuera, para que lo puedan lograr apropiadamente. Con fechas de seguimiento, con fechas límite, con fechas de cumplimiento que tenemos que ir revisando. Y una de las partes generalmente donde nos caemos en el proceso de delegación es que no definimos fechas de control, de seguimiento. Comunicar apropiadamente, apoyar en lo que se necesite, cumplir un liderazgo más de la cuarta etapa que hablábamos del equipo, más de asesor, de consultor, de coordinador, entregar los recursos. Y eso hace que también la tarea se vaya cumpliendo de una mejor manera. Y último,
pero no menos importante tampoco, es la retroalimentación. O sea, bueno, ¿cómo vamos? Entonces, en la medida que ya tenemos la tarea, tenemos ciertos avances, tenemos ciertos indicadores que podemos hacer, tenemos ciertos recursos que hemos entregado, vamos retroalimentando sobre los resultados y vamos tomando acciones de mejora. Y vamos permanentemente en un proceso de mejora continua, modificando y mejorando la forma en que estamos haciendo cada una de las cosas. Y todo esto lo podemos enviar a manuales de procedimiento y que hacen que después, independientemente de que sea que tome la tarea, lo va a hacer exactamente de la misma forma, de la forma que a nosotros nos sirve y que ya la hemos validado y ya la hemos probado anteriormente. Entonces, teniendo todo esto, teniendo ya, conociendo cómo funciona un equipo, cómo funciona el líder, cuáles son sus tareas dentro de este equipo, cómo escuchar al equipo, cómo apoyarlo, cómo entregarle ciertas herramientas, cómo definir ciertas metas y objetivos y cómo delegar ciertas tareas, veamos cómo todo esto podemos, o para todo esto podemos aplicar la programación neurolingüística, de manera que nuestro liderazgo sea mucho más potente. Entonces, con esto me gustaría darle paso a Angélica para que nos pueda contar cómo esta herramienta de programación neurolingüística que hemos visto se puede aplicar para que nuestro equipo de trabajo funcione de una mejor manera, para que nuestro liderazgo sea mucho más eficiente. Angélica, te dejo la palabra. Gracias, Andrés. Buenos días a todos. Bueno, nuestra tercera charla, esta es la tercera del ciclo. Muy contenta, es viernes, hay un día lleno de sol, así es que hoy día vamos a ver, escuchar y conectar con cosas muy entretenidas. Andrés, avancemos. Partir un poco contándoles qué es la programación neurolingüística brevemente para quienes ya estuvieron las otras dos charlas. ¿En qué consiste? En organizar una secuencia de pasos ordenados a seguir, que finalmente son un conjunto de instrucciones que se encuentran relacionadas entre sí. Neuro viene de los procesos neurológicos de los sentidos que usamos en pos de procesar el pensamiento y de experimentar la realidad. Por lo tanto, aquí entran todos nuestros sentidos a ser parte de cómo nosotros percibimos la realidad. Y lingüística, bueno, viene de los procesos neurológicos que se expresan mediante este doble lenguaje, que es verbal y no verbal, que a su vez son conscientes o inconscientes. Todo esto, como ya lo decíamos antes, nos genera efectivamente que tengamos una imagen, un lenguaje. Este lenguaje nos genera una imagen, esta imagen una emoción, y por tanto hacemos o dejamos de hacer. Y desde el momento en que somos líderes, en que ya vimos todas las etapas del liderazgo y las características de ellas, ¿qué recursos entonces tengo que tener para ser un muy buen líder? Bueno, acá en programación neurolingüística podemos compartir algunos elementos importantes que son las presuposiciones. ¿Y qué son las presuposiciones? Las presuposiciones son exactamente afirmaciones que basan su consistencia en un supuesto previo. Por lo tanto, si yo parto desde la base que estas presuposiciones son reales y son consistentes, mi cerebro me va a entregar imágenes que me van a apoyar y a colaborar para que mi ser líder sea más eficiente y más fácil, más simple y más cercano. La primera, el mapa no es el territorio. Ya las veremos cada una más en detalle. La segunda, todas las personas actúan y toman decisiones con una intención positiva. Que ligada a la primera, vamos a ir viendo cómo van sumando nuestro ser líder. La tercera, todos tenemos todos los recursos necesarios para conseguir todo aquello que nos programamos. Y cuando hablamos de recursos emocionales, ¿ok? Y en la última, es el resultado de la comunicación, es responsabilidad del comunicador. Si yo soy el líder, por lo tanto, el comunicador soy yo. ¿Quién es el responsable de que esta comunicación sea eficiente y cumpla y genere objetivos y genere tareas? Y genere más que tareas y objetivos, resultados, soy yo. Entonces, si avanzamos a ver en detalle cada una de las presuposiciones, aquí hay una que me encanta y se las voy a contar de la siguiente forma. Imagínense que yo recién aprendí a manejar, tengo una amiga que vive en Valparaíso y me invita a visitar. Me dice, ven, es súper fácil llegar a mi casa, mira, tú pones Waze y vas a llegar. Y yo recién aprendí a manejar. Recién. Es
mi primera salida sola en el auto, me voy a Valparaíso, llego, pongo Waze para llegar a la casa de mi amiga y Waze me demuestra, siga derecho, dobla a la izquierda, y de repente me encuentro con una subida que es terrible. Que yo que estoy recién aprendí a manejar, me apanico y la veo y ese para el lado, el tipo de atrás me toca la bocina y yo toda nerviosa, aprieto el volante, empiezo a transpirar, me pongo más nerviosa aún, y esta ida a la casa de mi amiga, donde ella me dijo que era muy fácil llegar, se transformó en algo imposible y no podía llegar porque no podía, me tuvieron que ayudar, me bajé del auto, etcétera. Resulta que llego donde mi amiga y le cuento después de como 2 horas que todo este periplo que había significado el viaje, me dice, pero si es tan fácil. Efectivamente. Y aquí les quiero contar la diferencia, y esta presuposición del mapa no es el territorio. El mapa de ella es muy fácil. Ella vive en Valparaíso, sabe manejar, para ella subir y bajar es muy fácil, lo hace todos los días, por lo tanto no se le puede ocurrir, en su cabeza no entra la idea de que a alguien le cueste llegar. Y por otra parte, desde mi mapa, no se me puede ocurrir que alguien encuentre que esto es muy fácil hacerlo. Cuando comprendo esto, cuando comprendo que cada uno finalmente tiene su mapa, desde su propia experiencia, desde su propia vivencia, desde su vida a lo largo de los años, comienzo a comprender que efectivamente hay un otro que lo ve distinto. Y más que comprender, acepto. ¿Y qué me permite esto como líder? Eliminar el juicio. Y Andrés habló en algún minuto de que era muy importante no emitir juicios. Cuando comprendo esta metáfora, me doy cuenta de que efectivamente todos tenemos una mirada distinta, una escucha distinta de lo que sucede, y conectamos y sentimos cosas distintas a una misma situación. Y eso me permite liderar entonces desde una escucha activa, desde una mirada más cercana y por tanto acercándome mucho más a mis colaboradores. Si avanzamos con las presuposiciones, tenemos la que nos dice que todo lo que hacemos tiene una ganancia inconsciente y por lo tanto nos permite generar un beneficio propio. Entonces, esto también que nos permite eliminar el juicio, porque aun cuando estemos procrastinando, esa procrastinación, esto significa que esa procrastinación tiene un beneficio propio. Es porque a lo mejor tengo que enfrentarme a una tarea que inconscientemente veo que es un poco difícil, se me hace difícil comenzar esta tarea, o simplemente lo que estoy escuchando respecto de la tarea fue algo que no me gustó. Y por tanto la procrastinación entonces, en vez de ser un elemento negativo en mí pasa a ser un elemento positivo porque me permite evadir de alguna forma aquello que tengo que hacer o aquello que me hace ruido en mi cabeza, aquello que no veo muy bonito de color o aquello que me inhabilita. La procrastinación pasa a ser entonces un bien mayor para mí. Y esto también me permite eliminar el juicio, porque cuando identifico esto puedo, como líder, acompañar a mis colaboradores hacia entender el por qué esta acción y por tanto avanzar, acompañar y poder comenzar y emprender juntos esta tarea como de ir entendiéndose desde el líder. Avancemos. Luego tenemos todos los recursos. Todos tenemos todos los recursos emocionales para desarrollar, hacer, generar los cambios que deseamos en nuestra vida. Si nos vamos a los conceptos de los primeros días que vimos que lo que nosotros decíamos generaba una imagen en nuestro cerebro y esta imagen generaba una emoción, tengo todos los recursos emocionales. Porque basta que yo diga algo, genere mi imagen y el recurso se conecta. Por ejemplo, hoy día en la mañana amanecí con esos días en que no son los mejores días de uno, cosas normales, humanas, y comencé. Es un muy buen día, estoy muy bien, todo está bien, es un día viernes, y empecé
verbalmente a verbalizar aquello que deseo, desea conectarme con el estar bien, con el llegar muy contenta acá a esta charla. ¿Y qué empieza a pasar en mi cerebro? Empieza a generar químicos de que todo está bien, por lo tanto, yo generé en mí misma el recurso del bienestar, el recurso de la tranquilidad y de la alegría, ahora para estar con ustedes. Yo como líder, entonces, cuando comprendo que sí tengo todos los recursos, que de mí depende, que yo tengo la posibilidad de generar estos recursos, y no solo de generarlos, sino que de conectarlos, puedo además acompañar a todos mis colaboradores a hacer lo mismo. Y los puedo ayudar. Finalmente uno lidera desde el ejemplo. Y cuando uno es capaz de conectar con estos recursos, el ser líder pasa a ser una elección de parte de mis colaboradores y no una imposición. Y ahí es uno de los niveles de liderazgo al cual tenemos que optar todos, que nos elijan como líder. Aun cuando hemos sido impuestos, sin embargo, que a quien es liderado nos elija como líder. Avancemos con las presuposiciones. Tenemos que la comunicación, el responsable de obtener un resultado esperado a partir de la comunicación, soy yo. ¿Quién lidera? Por lo tanto, si soy yo quien tiene que entregar una instrucción a mi equipo para que este equipo cumpla con el objetivo, el responsable de entregarla eficientemente a todo el equipo, al 100% del equipo, soy yo. Y me voy a ir a un ejemplo muy básico, muy simple. En alguna reunión con Andrés, conversábamos con un cliente y nos decía, mira, con respecto a esto del COVID, la gente ya no está haciendo caso del autocuidado. Entonces llega el compañero y por más que mandamos las instrucciones, les mandamos un WhatsApp, les ponemos papelitos pegados en el ascensor, les hemos mandado un video, les mandamos mail informando qué es lo que tienen que hacer y resulta que no hacen caso. Entonces, desde esta presuposición, ¿quién es el responsable de llegar al 100% de tu gente para que atienda, comprenda e interiorice y luego actúe? ¿Eres tú? ¿Qué pasaba en ese caso? Que lo que vamos a ver adelante nos va a colaborar para entenderlo. Los canales, y lo vimos también, los canales de comunicación al cual ellos llegaban, que lo vimos en la charla pasada, era mayoritariamente visual. Mandaban un correo, mandaban un mail, un WhatsApp, ponían un video, ponían un letrero, el visual. ¿Y qué pasó con el que escuchaba? ¿Y qué pasó con el que sentía? Hubo 2/3 de personas que quedaron fuera de esta comunicación. La obviedad era que no le hicieran caso. Vamos a ver ahora más detalles respecto de cómo liderar entonces. ¿Qué pasa cuando conozco a mi equipo? ¿Qué me permite? Me permite conocerme yo respecto de mi equipo, me permite conocer y comprender mejor a los demás, a cada una de las personas de mi equipo, y por tanto, como la comunicación, yo soy el responsable de emitirla de forma eficiente, cuando conozco a cada una de las personas de mi equipo y cuando conozco el contexto también general de mi equipo, puedo generar acciones concretas, puedo generar discursos, puedo mostrar información y puedo movilizar a ser mucho más eficiente y por tanto cumplir al 100% con aquello que yo deseo. Y digo, ojo, cumplir al 100%. Así de eficiente llega a ser una comunicación eficiente, que llegas al 100% de tu equipo y teniendo motivación, teniendo un montón los elementos que decía Andrés, teniendo además esta capacidad de que tu equipo elige que tú seas el líder, la probabilidad de llegar a los objetivos, al total de los objetivos, siempre es mucho más alta. Bueno, me permite también el conocer a mi equipo, adaptarme y conectar con ellos. Como yo soy el responsable de la comunicación y yo soy el líder y por tanto el responsable también de los resultados, ¿quién es el que se tiene que adaptar? Yo, po. ¿Quién es el que tiene todos los recursos? Yo. ¿Y qué me va a permitir eso? Pasar a la acción. Y acá los voy a invitar, si pueden anotar, tomar un lápiz y un papel, y los voy a invitar a que comiencen a anotar elementos que les va a permitir conocerse más a ustedes y se van a empezar a reír solitos de cosas que van a ir identificando en su equipo. Avancemos, Andrés. Lo vimos también la semana pasada, que era identificar en qué cuadrante de personalidad estoy. Hoy día lo vamos a hacer un poco más profundo. Y vamos a ir a identificar si yo me muevo más dentro de lo racional o dentro de lo emocional.
Y las listas de características de racional o emocional están acá. Y lo vamos a identificar en el eje de las I, ¿ok? En formato vertical. Y voy a poner de 1 a 10, donde 1 es muy emocional, donde 10 es muy racional y 1 es muy emocional. Y se van a situar cada uno donde se identifica. El racional es mucho más formal, es analítico, es distanciado, mantiene distancia, objetivo. Todo tiene que ser medible, resuelto, resolutivo, va, directo, competitivo, de tarea, enfocado muy en la tarea, y todo lo que tiene un sistema le acomoda, un programa, un sistema. Esa persona es muy racional. ¿Cuánto de eso tienen ustedes? Vayan calculando. Y el emocional es mucho más familiar, es una persona muy atenta, muy cálida, es el que uno llega a la casa o a la oficina y es el que siempre está como, te atendieron, te ayudo en algo, es subjetivo, es una persona que siente más que piensa, está siempre dispuesto a atender, le gustan mucho las relaciones personales, el tema de la moral es importantísimo y es diverso. Todo le puede gustar. Cada uno identifique más cerca de dónde está, si de lo racional o de lo emocional. Vamos a ver ahora las características que nos acompañan en el eje de las X, que van desde lo introvertido a lo extrovertido. El introvertido es una persona que es más callada, que es muy observador, centrado en su interior, le gusta la intimidad, cuenta pocas cosas de su vida, es reservado, muy reflexivo e introspectivo, piensa mucho hacia adentro. El extrovertido, por su parte, muy bueno para hablar, es implicado, está siempre haciendo las cosas, centrado en el exterior, qué es lo que está pasando, es el que siempre que van a tomar una foto, tiene que estar en la foto, es muy sociable, se hace notar, el que se ríe más fuerte, y es orientado a la acción y abierto, dispuesto. Bueno, una vez que cada uno consiga identificar qué tan racional, si es más racional o emocional, o si es más introvertido y extrovertido, vamos a dar entonces con 4 cuadrantes. Y son definiciones de colores, y estas definiciones de colores nos dan características de personalidad. Entonces, por ejemplo, el azul es más prudente, es preciso y reflexivo. ¿Quién es azul? Aquel que se identificó mucho más racional e introvertido. Esa persona es nuestro típico gerente de administración y finanzas, con su puerta cerrada, donde uno golpea y si es que uno entra e irrumpe, te mira con cara de me acabas de interrumpir y desconcentrar. Es esa persona que te pide todos los antecedentes y que cuando uno llega a una reunión se tiene que parar 3 veces a buscar un informe. Es esa persona que cuando tiene que tomar, tú le pides que decida rápido qué es lo que hacer, te pide toda la información. Y no solo te pide toda la información, sino que además la decisión la toma mañana. Quienes se identificaron más racional y extrovertido, un elefante en cristalería. Somos rojos, somos competitivos, somos exigentes, somos decididos, vamos directo a la acción, rápido, entonces comenzamos con el azul a tener problemas, porque resulta que el azul me pide toda la información y yo quiero resolver ahora ya porque tengo una superventa y necesito saber el margen, qué margen que le importa, el gerente de administración y finanzas después lo resolverá. Yo quiero vender, ese es un vendedor, el rápido, competitivo. Entonces el azul con el rojo empiezan a tener problemas de comunicación. Luego tenemos aquellos que se identifican más en lo extrovertido y emocionales. El gerente de marketing, el creativo, el que siempre piensa en el mejor evento, el mejor lanzamiento, la mejor actividad, en cómo mostrar tu marca a todo el mundo, muy extrovertido. Es sociable, es entusiasta, es persuasivo, generalmente el que está organizando el evento del cumpleaños. Entonces, ¿qué empieza a pasar acá? El azul es introvertido y es callado. Llega el gerente de marketing a ver al gerente de administración y finanzas, abre la puerta de rompe y raja, el azul le parece, ya se molestó, ya se inquietó porque llegó el amarillo y empiezan a generarse los conflictos. Y luego tenemos el introvertido y más emocional. Adivinen quién es, nuestro gerente de recursos humanos.
pensando siempre en el resto, empático, pensando siempre en los colaboradores, en las mejores opciones, o esa asistente social que ahora creo que la carrera se llama distinta, siempre aquella persona que está muy preocupada del resto. ¿Y qué pasa con el racional? El racional y extrovertido, que es el rojo, le da lo mismo el resto, si es competitivo, entonces, qué lata esta cuestión, y comienzan a generarse los conflictos. Pues, ¿qué me permite? Cuando conecto y conozco cada una de estas características de mi equipo, puedo yo nivelarme hacia cómo al otro le acomoda que yo le hable. Si a eso le sumamos nuestras características que vimos con palabras específicas en la primera charla, tenemos que, dentro de este persona azul, gerente de administración y finanzas, puede ser visual, auditivo o kinestésico. Puede percibir su realidad a partir de lo que ve, a partir de lo que escucha o a partir de lo que siente. Si comienzo a comprender y a conectar con cada uno de estos ítems, en cada uno de los colores nos queda un recuadro que creo que nos viene en la lámina siguiente, que son cada uno de los colores. Entonces, además tiene una característica por la cual yo me puedo comunicar mejor. Si yo como líder comprendo todo esto, que efectivamente en esta charla no vamos a... Me encantaría que pudieran así mágicamente salir de esta charla con todos estos recursos incorporados. Y si ustedes se han fijado y me han escuchado atentamente, lo que yo he hecho durante toda esta charla es comunicarles en los 3 canales. Les muestro lo que quieren escuchar, les cuento lo que quieren ver y los movilizo en los 3 canales. Entonces, cuando yo soy líder y comprendo en qué características de personalidad se encuentra mi equipo, que además, si tengo más rojos, mi equipo va a ser mucho más competitivo, si tengo muchos más verdes, mi equipo va a ser mucho más preocupado de las personas, si tengo muchos más amarillos, ese equipo va a costar mucho que cumpla con sus objetivos porque es muy disperso, es muy creativo, y si tengo un equipo azul, lo más probable es que esa tasa de cierre va a ser muy lenta porque va a tener que tomar todos los antecedentes antes de cerrar un negocio. La gracia de esto es que me permite ir ordenando mi equipo de forma tal en que se vayan complementando. Si a eso además le agrego los canales por los cuales me comunico, vamos a tener un equipo excelente y un equipo comprometido. Entonces, un líder es un negociador de esperanzas, digo yo. Cuando comprendo cada movilización de mi gente, cuando comprendo hacia dónde va cada uno de los integrantes de mi equipo, cómo me comunico con cada uno de ellos y sus características de personalidad, lo único que obtengo es equipos eficientes. Y para ir terminando, les quiero dejar y compartir esta lámina, como última lámina, para que la vimos la semana pasada y la repasamos también la primera semana. Estado actual más recursos, estado deseado. Si yo tengo todos los recursos, si yo soy capaz de conectarme a través del lenguaje con todos los recursos y conozco mi estado actual, lo único que voy a poder conseguir siempre con este equipo motivado es mi estado deseado, que son finalmente los objetivos. Tenemos una lámina más, sin embargo no nos da el tiempo, la voy a pasar rápidamente. Hablamos del estado deseado, Andrés nos habló de las metas SMART. ¿Qué deben ser estas metas SMART? Este estado deseado la semana pasada, la charla pasada la vimos y era generar imágenes, verificadores que me permitan definir que sí cumplí la tarea. Y estas verificadores deben ser muy específicos, medibles, alcanzables, realistas y definidos en el tiempo. Además a esta imagen, a este verificador mío propio como líder, imaginar, por ejemplo, en una sala de reuniones con todo el equipo comprometido y cada uno de los vendedores diciéndome que cumplió la meta, que cumplió la meta, que cumplió la meta, y voy generando este verificador en mi cerebro, voy a saber que lo cumplí y me voy a conectar con los recursos que sí necesito para cumplirlo. A la meta la debo entonces acompañar con esta imagen mucho más específica. Debe ser ecológica. Para mí alcanzarla, debe ser ecológica para mi entorno, para la sociedad también. Si que todos vendan y todos lleguen a la meta genera que yo
no pase en mi casa porque lo único que voy a hacer es trabajar, debo evaluar si estoy disponible para esa ecología. Y también es necesario someterla a estrés, que impide lograrla, evaluar los recursos que tengo para lograrla o no, si son propios, de mi equipo, de mi entorno. Y por tanto, con esto vamos a poder conseguir liderar con éxito, comprendiendo la importancia del BAC, visual, auditivo, kinestésico, que son los canales de comunicación y por dónde percibo la realidad, identificando además en qué cuadrante o qué color tengo, mi escucha activa, mi mirada como líder y mi conexión con todo el equipo y la movilización que voy a tener con ellos es eficiente. Y por último, con un equipo comprometido, lograr con éxito nuestra, o sea, el logro es con un equipo comprometido y eso nos permite llegar con éxito a todas nuestras metas. Así es que como verán, aquí trabajamos en equipo con Andrés, él pasa las láminas y yo hablo. Bueno, muchas gracias, encantada de compartir toda esta información que personalmente encuentro fascinante. Buen día. Andrés. Gracias, Luz Angélica, por tu presentación. Bueno, para cerrar, ahí están nuestros datos de contacto. Si tienen dudas, preguntas, quieren profundizar en los temas que hemos conversado, están nuestros teléfonos, nuestros correos, nuestra página web y redes sociales, donde hay un montón de información respecto a este y muchos temas más. Entonces, no sé, Nicole, si es que existe alguna pregunta que podamos responder aprovechando los últimos minutos que nos quedan. Y por supuesto, muchas gracias Andrés y Luz Angélica por la presentación tan detallada y por todo este ciclo de charlas que fue súper completo y súper útil para todos nuestros asistentes y para incluso nosotros que estábamos detrás, escuchando también, aprovechando la instancia. Invitamos a los asistentes a hacer sus preguntas en el chat. Hasta ahora tenemos solo 3 preguntas, entonces partimos por Gloria. Ella agradece la charla y dice: ¿puede implementarse un estilo de liderazgo dependiendo de las etapas? Por ejemplo, durante la pandemia aplicar un estilo versus en un momento de prosperidad. A ver, yo creo que sí, que se puede. Yo creo que cada uno tiene que ir encontrando el estilo propio y el estilo propio también tiene que ver con la evolución del equipo, las instancias en que está, en conocer quiénes son las contrapartes, entender cuáles son sus dudas, sus temores, sus inquietudes en cada uno de los momentos. Entonces, efectivamente, el liderazgo no es que uno se encasille en algo y lo deje ahí, sino que tan, como dijo Angélica, entendiendo el contexto, creo que lo que uno tiene que hacer es irse adaptando y buscando la mejor manera de poder llegar de la mejor manera posible a su equipo. Y sumando un poco a lo que dice Andrés, es necesario tener la capacidad de la movilidad, de liderar. Efectivamente, cuando comprendo que el mapa no es el territorio y comienzo a ver que a lo mejor uno de los miembros de mi equipo está poco motivado, y sobre todo ahora en épocas de pandemia, su mapa está entregando alguna otra información que a mí como líder me permite entonces, en vez de decir, oye, esta persona no trabaja, un flojo, ahora que está en la casa no hace nada, a lo mejor estoy emitiendo un juicio, me permite decir, ¿cuál será el mapa de esta persona? ¿Qué le estará pasando? Y por tanto, desde que conozco ese cuadrante en el cual está, más su canal de comunicación, podré generar una llamada, podré generar una videollamada, podré tal vez movilizarme a conectarme con esa persona y a entender qué le pasa y a partir de eso liderar. Finalmente el líder tiene que tener la capacidad de poder liderar a cada uno de su equipo de forma independiente y además tener la capacidad de comprender el contexto de lo que la vida también nos está proponiendo para tener resultados eficientes, que esa es la idea del líder. Perfecto. Eso. Sí, Gloria dice, similar a esta pregunta anterior sobre el liderazgo, en las características de mi equipo, ¿se puede tener características de acuerdo a la situación, un mix de ambos? No entiendo muy bien la pregunta, sin embargo voy a responder desde lo que yo entendí. Las características de tu equipo vienen primero desde la característica personal, ¿ok? Cada persona aporta con sus características. Esa sumatoria, ese conjunto de personas, genera por su parte otra característica de este conjunto de personas.
Si a este característica del conjunto de personas lo contextualizo en lo que está sucediendo, lo que está sucediendo también lo puedo contextualizar en estos 4 cuadrantes. También puedo identificar lo que sucede respecto de estos 4 cuadrantes. Bueno, ya son pasos más avanzados. Sin embargo, comprendiendo desde la persona que genera que este individuo, que la sumatoria de estos individuos generan un conjunto de personas y este conjunto de personas tiene características, la importancia es que puedas liderar desde estas características cuando lideras al grupo y desde lo individuo cuando lideras al individuo, sin perder de vista, por cierto, el contexto en el cual estás viviendo. Hoy día pandemia o tratando de salir de la pandemia, etc. Espero haber respondido a tu pregunta y si eso es lo que entendí. Me gustaría acotar una cosa más a lo que dice Angélica. Yo creo que cuando miramos esto de los colores, uno tiene colores distintos cuando está en condiciones, llamémoslo normales, versus cuando está en condiciones de estrés. Por lo tanto, desde esta mirada de conocer a la gente, escucharla activamente, entender cuáles son sus formas de comunicarse y sus colores, también probablemente van a cambiar dependiendo de la situación en que esté hoy día enfrentando, por ejemplo, una pandemia. Por lo tanto, la habilidad del líder es detectar estas áreas de oportunidad, detectar esta información y en base a eso ir liderando apropiadamente a su equipo en el camino que se busque. Y tiene que ver un poco con, al igual que la pregunta anterior, con la movilidad que debe tener tanto el grupo como el líder para ir avanzando en la línea que se espera. Ya, muchas gracias. Aaron Enríquez dice, hola, ¿dónde puedo revisar los VAC para los 4 cuadrantes? ¿Los qué? VAK. Los VAC. Los VAC. Sí. La verdad es que los VAC, el visual auditivo kinestésico, no va relacionado con un cuadrante en particular. Dado que una persona se asigna a un cuadrante, esa persona tiene un VAC particular, tiene una percepción de la realidad a partir de lo visual o de lo auditivo o de lo kinestésico. ¿Cómo lo identificas? Desde mi mapa, ya más rápidamente, yo primero identifico si la persona cuando me está hablando los 30 primeros segundos, las primeras palabras que usó. Si usó viste, es visual. Si usó más hace ruido, es auditivo. O más callado, más hacia adentro, es un kinestésico. Y luego identifico si es extrovertido, si es más racional o emocional. Entonces conecto, digo ya, esta persona es un rojo, necesitas poca explicación, necesita ir más directo a lo concreto y además todo lo escucha. Entonces yo le hablo, le uso palabras que tengan que ver con lo auditivo. Esto ya son habilidades que es un poco a lo que yo me dedico, a compartir este tipo de habilidades para educarlos en tener estos recursos ya incorporados. Gracias, Luz Angélica. Gloria de nuevo nos hace una pregunta para ti, Luz, y dice, regresando al tema del mapa, que varía dependiendo de la experiencia, ¿cómo separamos el tema de juicio, cómo sacarlos de su zona de confort? Es como salgo yo de mi zona de confort. Cuando yo elimino el juicio, cuando yo como líder soy capaz de comprender que el mapa es distinto para cada uno, elimino el juicio automáticamente. Si a esto le sumo la capacidad de que todos tenemos un beneficio por aquello que estamos haciendo, un beneficio inconsciente, como líder, el juicio deja de ser parte de tu comunicación. Y desde mí, tengo un dicho que no lo voy a repetir acá, pero tiene que ver con las águilas. Las águilas se paran, la primera, la mayor, luego 2, luego 3, y van en cascada hacia abajo. Por lo tanto, todo aquello que haga la águila de arriba, en este caso el líder, se desparrama hacia las águilas de abajo. Si yo soy el líder y desde mi comunicación comienzo a eliminar el juicio, automáticamente e inevitablemente el resto también comienza a hacerlo. Si además tú ya lo comprendes, puedes compartir con el otro algo de esta información y le va haciendo sentido a la gente. Te va liberando de culpa, te va liberando de esta cosa de emitir juicio que es tan drástica, que a veces nos equivocamos tanto emitiendo un juicio. Esa es mi propuesta, desde ti primero y luego hacia tu equipo.
Listo, muchas gracias. Voy a leer una pregunta que yo no estoy entendiendo, entonces quizás la persona que la hizo, que tiene iniciales GF, puede quizás explicarnos mejor en el chat y quizás también Luz, Angélica o Andrés la entienden, pero dice, buen día, ¿cómo identificar falta de motivación de no saber ante mal rendimiento? Voy a separarla en falta de no Ya. saber. ¿Cuál es la segunda ítem? Falta de no saber. Dice, falta de motivación de no saber ante mal rendimiento. Ok, voy a ver si y contesta por el chat si sí o no lo que entendí. Imagino que a veces tengo mal rendimiento, no sé que tengo mal rendimiento y por tanto tengo una falta de motivación. ¿Es eso? Si es que eso es, como líder es necesario entregar feedback permanentemente, Andrés lo dijo, y si a este feedback que estoy entregando lo cuento, lo muestro, lo mido, lo que va a pasar es que la persona va a conectar con esa información. ¿Y cómo le entrego el feedback? Respecto de sus propias metas. Por eso es importante que cada individuo dentro del equipo tenga metas específicas, metas SMART, decía Andrés. Porque esto me permite ir evaluando permanentemente, haciendo una evaluación de desempeño periódicamente, cada 6 meses probablemente, y cuando esta evaluación de desempeño la genero desde el canal que el otro es, sumado al cuadrante al cual lo asigno, digamos, lo identifico, me va a permitir que la otra persona también tenga la posibilidad de elegir modificar, porque puede que tampoco quiera modificar, aun cuando yo se lo cuente. Y cuando comprendo que el mapa no es el territorio, ese mapa no quiere modificar, porque tiene a lo mejor una ganancia mayor que es, si modifico voy a ser súper exitoso y me da mucho miedo ser exitoso porque no sé lo que es el éxito. Y vamos comprendiendo un montón de cosas que van atrás de todo esto. Espero haber entendido la pregunta así y es la respuesta que me surge. Sí, yo incorporaría lo que dice Luz Angélica, que no tenemos que dejar de lado esto que conversábamos de la escucha activa. La escucha activa, en la medida que yo me preparo, busco el momento adecuado, hago las preguntas correctas, voy levantando la información de manera apropiada, voy justamente entendiendo cuáles son los problemas, las inquietudes, los intereses, las trabas que puede tener un empleado y por lo tanto desde esa vereda poder ayudarlo en resolver cada una de estas áreas. Perfecto, sí. La persona de iniciales GF, que no puedo ver su nombre, dice que sí, que le aclararon la duda. Buenísimo. Ya, tenemos dos preguntas más. Erika Vergara dice, ¿cómo se enfrenta un cliente que viene frustrado cuando el servicio ha fallado? El miércoles hablamos justamente de eso más específicamente. Breve, parafraseamos, cuando el cliente atendemos claramente, identifica, desde lo que hemos visto hoy, mi sugerencia es, identifica en qué canal de los 4 está el cliente, luego identifica cuál es su back, si es visual, si es auditivo, es kinestésico, y a partir de eso comienzas a hablarle al cliente y responderle desde las mismas palabras que ese cliente usa, exactamente las mismas, sin cambiar ninguna palabra. Y lo más probable es que obtengas un resultado y el cliente y se sienta el cliente atendido excelentemente, aun cuando tuvo problemas. Y lo otro que yo haría, utilizaría ahí en la escucha activa, desde el sentido de hacer las preguntas correctas para aislar la verdadera objeción o el verdadero problema que trae el cliente, pero probablemente cuando llegue va a llegar reclamando por todo, cuando realmente es una sola cosa la que realmente es la que le hizo ruido. Y en la medida que yo hago las preguntas correctas, voy aislando esa objeción y ataco después un poco las herramientas que acaba de mencionar Luz Angélica, justamente la razón de fondo. Sí, perfecto. Ahí le compartí a Erika y bueno, para todos, el enlace para que puedan ver el video de la charla anterior, ¿cierto? Y así profundizar en este tema. Y por último tenemos, Gustavo era la persona de las otras preguntas que yo no podía ver su nombre. Gustavo dice,
Agradeceré si pueden recomendar algún libro o sitio web serio para profundizar en PNL. Muchas gracias. Libro, yo te recomiendo La estructura de la magia de Richard Bandler. Él es uno de los fundadores, o sea, uno de los creadores y descubridores de la programación neurolingüística. Ahí es un tipo de ensayo, así es que es un poquito más pesado, pero es un buen libro que te entrega como la mirada, la escucha más desde la PNL origen. Así es que es bien interesante como para comenzar a introducirse en la programación neurolingüística. Bien, ya. Y ahora sí, ¿a quién es el autor? Dice Eduardo. ¿Lo dijiste, lo nombraste? De la programación neurolingüística está Grinder y Bandler, más o menos en los años 76. Ellos hicieron un estudio respecto a casos exitosos de psiquiatras y comenzaron a implementar estos ejercicios que eran a partir de, justamente identificaron que lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, y que a partir de la imagen el cerebro comenzaba a funcionar, comenzaron a crear no una ciencia, no tengo la palabra ahora, pero este formato que es que tiene que ver con cómo percibo la realidad y por tanto cómo la modifico. Bien, gracias. Ahora sí, para terminar, vamos a leer sí, la última pregunta en honor al tiempo. Es de Ana Luisa García. Dice, ¿es posible tener diferentes tipos de compensaciones para los integrantes de un equipo de trabajo? Por ejemplo, algunos flexibilidad, otros remuneración, etcétera. Todo es posible. Ahora, si todos hacen lo mismo, yo recomendaría que sean más o menos parejos para evitar ruidos entre los distintos integrantes, digamos. Ahora, sí, una muy buena idea es tener compensaciones tanto individuales como grupales, de manera que yo no solo me preocupe de cumplir con mis metas personales, sino que además me preocupe de contribuir a que el equipo como tal cumpla estas metas generales, estas metas globales. Perfecto. Entonces, Luz Angélica, ¿algo que agregar? ¿O? Nada, fascinada de poder compartir todo esto. Yo, si todo el mundo pudiera tener acceso a programación neurolingüística, nuestro mundo sería infinitamente distinto. Estaríamos todos mucho más felices porque nos comunicaríamos muy bien. Sería tan fácil, ¿no? Sí, así es que los dejo invitados a que empiecen a investigar un poco más y a conectarse. Es muy simple la programación neurolingüística, es algo tan lógico y tan simple. Y a mí no se me ocurrió. Hay que empezar a concientizar esto, ¿sí? Uno como que, una cosa es escucharlo, leerlo, pero después implementarlo yo creo que es lo más difícil. Les agradezco a Andrés, Luz Angélica, por su tiempo. Estos 3 días ha sido de verdad una instancia de aprendizaje muy importante para nosotros y esperamos también para nuestra red de graduados y quienes se integraron estos 3 días a las charlas. Les dejamos unos enlaces de interés en el chat y ahora vamos a cerrar con unos videos. No sé si tienen algo más que decir y cerramos. Gracias, buen fin de semana para todos. Adiós. Me sumo a las palabras, muchas gracias por la asistencia y estamos en contacto. Perfecto, nos vemos, que estén todos muy bien. Igual, chao. Adiós. Chao. Chao. Agradecer a toda la Universidad de Chile que